Vamos a leer la escritura en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 3, versículo 9. 3:9. Allí dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Esta es una pregunta, hermanos y amigos que nos escuchan, principalmente a ustedes me dirijo en esta noche. Es una pregunta muy interesante y es relevante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es la primera pregunta que está registrada en toda la escritura. Antes de esta aparición, de esta irrupción de Dios con esta pregunta dirigida a Adán, no hay pregunta alguna antes de esto. Al menos no está registrada. Por lo tanto, eso también cobra una real importancia. Podríamos decir que la primera pregunta la realizó Dios. Dios realizó una pregunta y fue la primera registrada en la escritura. Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Y ahí estamos con nuestra segunda aspecto de importancia. ¿Quién realiza la pregunta? No solamente en la pregunta en sí misma, sino también quién realiza esa pregunta. Esa pregunta es realizada por Dios, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que formó las montañas y los abismos más profundos del mar. Todo lo que hizo, Él lo hizo perfecto. Por lo tanto, Él, como Dios y Señor de toda la creación, tiene toda la autoridad para poder preguntar, para poder interrogar, para poder dirigirse al hombre y preguntarle: ¿dónde estás tú? De aquí entonces que es interesante esta pregunta y que no podemos pasar por alto. Es más, esta es una pregunta que, si bien está registrada en Génesis, en los albores de la humanidad, hoy día todavía resuena. Hoy día todavía se escucha su eco a través de las páginas de la Biblia, y hoy todavía, en la actualidad, esta pregunta tiene plena vigencia. ¿Dónde estás tú? Cuando Dios realiza esta pregunta a Adán, si ustedes leen el contexto en el cual se enmarca esta pregunta, es luego de la caída, es luego de que Adán y Eva comen del fruto del árbol que Dios le había prohibido comer. Por lo tanto, situamos esta pregunta después de la caída. Antes de la caída, seguramente hubo algunas preguntas entre ellos, Adán preguntándole cosas al Señor con respecto a la creación, con respecto a una serie de cosas. Tal vez aquí estamos un poco especulando sobre esto porque no hay nada registrado de las conversaciones que Adán tuvo con Dios, pero creemos que sí hubo conversaciones entre ellos, y nos validamos para esto básicamente en que la misma escritura habla en el versículo 8, si usted me acompaña, cuando dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Hasta ahí. Esto nos da a entender entonces que pareciera ser que era habitual que Dios viniera a hablar con Adán, que estuviera en un diálogo permanente con él, que hubiera al menos una comunión entre ellos íntima, profunda, verdadera. Una comunión entre Adán, la creación, la corona de la creación de Dios, Eva, su mujer, y el Creador, Dios. Por eso es que aquí pareciera ser que fuera algo habitual. Nos da a entender un poco como que es algo cotidiano de que Dios bajase a la hora de la tarde y conversara con Adán. Y a eso venía Dios ahora también. ¿Y qué es lo que encuentra? O mejor dicho, ¿qué no encuentra? No encuentra a Adán. No está Adán. Entonces Dios hace esta pregunta: ¿dónde estás tú?
Y aquí resulta interesante que Adán, junto a su mujer Eva, están escondidos de la presencia de Dios. Ellos oyeron la voz de Dios que se acercaba y tuvieron miedo y se escondieron porque estaban desnudos. Había conciencia de algo que antes no tenían conciencia, que era su desnudez. Y eso provocó en ellos vergüenza, que antes tampoco existía. Es interesante todo este relato, porque Dios viene a donde el hombre, pero el hombre, ahora en esta condición caída, en esta condición en la cual se encuentra Adán, después de haber comido de aquel fruto, él no puede presentarse delante de Dios. Él siente vergüenza delante de Dios. Él siente miedo delante de Dios. No puede participar de la comunión con Dios como lo había hecho hasta ese entonces, como habían sido sus pláticas cotidianas. No puede hacerlo. Hoy el hombre siente miedo y vergüenza por el pecado que había cometido. Es interesante esta expresión que quiero que advirtamos en esta noche. Dice que tuvo miedo, estoy leyendo en el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Quisiera señalar esto, hermanos, amigos que nos oyen. Cuando ocurre la caída en los versículos anteriores, usted puede darse cuenta, por ejemplo, en el versículo 7, dice que una vez que comieron del árbol, del fruto del árbol, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Note esta expresión, ellos se hicieron delantales. Cuando Dios baja, y Dios, vamos a decir así en un sentido tal como lo relata un poco la Biblia, ¿no? Dios baja, su voz se oye en el huerto, y entonces Adán se esconde, se va a esconder, y dice que se esconde porque estaba desnudo, se siente desnudo. Pero reparen esto, él, aparentemente, según el relato bíblico, él y su esposa habían cosido con hojas de higuera y se habían hecho delantales. O sea, no estaban desnudos. Habían delantales sobre sus cuerpos que ellos mismos cosieron con hojas de higuera para cubrir su desnudez. ¿Y por qué reparo en este punto? Porque este hecho o esta acción realizada por Adán y Eva de coser hojas de higuera representa hoy o simboliza para nosotros hoy los actos de justicia que el hombre puede realizar o pretende realizar para presentarse delante de Dios. Estos delantales de higuera no son otras cosas sino que la justicia propia. Vestirse de acciones que creemos que son justas y nobles. Vestirnos con acciones que para todo el mundo resultan loables, buenas. Y pretender que con esas acciones estamos cubiertos, nuestra desnudez se queda cubierta. Pero note aquí, cuando viene Dios y Dios se presenta y Dios hace notar su voz y Dios interpela al hombre y le llama y le dice, ¿dónde estás tú? Aunque tenga ese delantal puesto sobre sí, Adán se sintió desnudo. No pudo presentarse ante Dios, aun cuando tenía esos delantales de hojas de higuera que ellos habían cosido. ¿De qué nos habla esto? De que por más acciones justas, nobles, buenas, según los parámetros humanos, el hombre pueda realizar, ninguna de ellas es suficiente para cubrir la desnudez del hombre pecador.
Ninguna de ellas es suficiente delante de Dios para tapar la vergüenza. Ninguna. Por eso es que es interesante que veamos este relato de esta manera. Ellos habían pretendido cubrir su desnudez, pero cuando Dios aparece, ellos se sienten desnudos. De nada sirvieron esas hojas de higuera. De nada sirvieron, no cumplieron su objetivo. El objetivo era cubrir su desnudez. No lograron el objetivo porque cuando Dios vino a ellos y habló con ellos, era como que si no tuvieran nada sobre sí. Eso ocurrirá. Y eso ocurre hoy. Cuando el hombre intenta por sus propios medios, por sus propias filosofías, por sus propios criterios o prudencia, pretende acercarse a Dios, es como que si estuviera completamente desnudo, porque ni por muchas obras que haga, por muchas buenas intenciones que tenga, por una filosofía humanista que profese, ninguna de estas acciones, ninguna, bastará, será suficiente para presentarse ante Dios en el día del juicio. Ninguna de estas acciones será suficiente para cubrir la desnudez que el pecado provocó en el hombre. Ninguna de ellas. Por eso es que Dios hace esta pregunta y es tan importante esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Cuando a Adán se le pregunta esto, claramente no es Dios preguntándole con respecto a su ubicación geográfica o a dónde estaba localizado en medio del huerto, porque Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. No está Dios preguntándole como que si Él no supiera, sino que aún es un acto, esa pregunta de misericordia. Es un acto de misericordia de Dios preguntarle al hombre y decirle, ¿dónde estás tú? Necesito que me des tú una respuesta. Necesito escuchar tu voz, necesito qué tienes que decir. Quiero hablar contigo, quiero conversar, quiero dialogar. Pero el hombre huye, se escapa, se esconde. Se esconde en las buenas obras, se esconde en la filosofía, se esconde en la política, se esconde aún en la religión. Todo le sirve para no enfrentar al Dios de los cielos y de la tierra. En el Salmo 139, versículo 1 al 12, se plantea algo tan maravilloso. Dice, parafraseando un poco ese salmo, que usted lo puede revisar más adelante, habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿A dónde iré? ¿A dónde escaparé de ti? Tú conoces todas las cosas. Antes de que yo hable, antes que la palabra esté en mi boca, en mi lengua, he aquí que tú ya lo sabes todo. Queridos amigos, Dios lo sabe todo. Dios no necesita ser informado de nada porque Él es omnisciente. Él todo lo conoce y conoce los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Pero Él, en su misericordia y en su gracia, nos pregunta, nos interpela, nos pide que respondamos esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Si esta pregunta no apuntaba a un hecho literal solamente, donde Dios no solamente esperaba una respuesta de Adán diciendo aquí estoy, sino que esta pregunta también tiene una aplicación mucho más profunda que solamente el significado literal que podemos observar en el relato del Génesis. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que va también en esta dirección. ¿Cuál es la posición en la cual se encuentra Adán hoy? ¿Dónde estás tú, Adán? Es como decirle, ¿cuál es la posición que hoy tienes delante de mí? ¿En qué posición has quedado
¿Dónde estás? ¿Cuál es tu posición hoy delante de mí, Adán? Eso es como que Dios le estuviera diciendo a él. ¿Sabe cuál es la posición en la cual se encuentra Adán? No solamente, insisto, tiene que ver esto con algo geográfico o su ubicación en el medio del huerto, sino que en el sentido espiritual. ¿Cómo queda Adán? Podríamos leer nosotros y ustedes lo pueden hacer después, todo el relato del capítulo 3, donde se enuncia después de parte de Dios los juicios que establece a Adán y a Eva y a la serpiente. Pero quisiera destacar en esta noche que la posición en la cual se encuentra Adán es la misma posición en la cual hoy se encuentran muchos hombres y mujeres que aún no han conocido al Señor Jesucristo y que están en esta condición de Adán, en esta posición de Adán. En la primera carta, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 23, señala que nosotros, todos los que hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Si pudiéramos responder a esta pregunta, de cuál es la posición en la cual se encuentra el hombre después de la caída, ¿dónde está el hombre después de la caída? Podríamos responder esto que el apóstol Pablo señala en la carta a los Romanos. Nos encontramos, o el hombre se encuentra, destituido de la gloria de Dios. Y esto es muy importante y muy interesante, querido, porque el hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre fue creado para representar a Dios aquí en la tierra, para hacer la imagen de Dios en la tierra, para reflejar la gloria de Dios a toda la creación. Aquel que fue creado con este propósito de reflejar la gloria de Dios, ahora a causa del pecado, es destituido de la gloria de Dios. Y la palabra destituido aquí la podemos cambiar por algunos sinónimos de esta palabra o algunos otros vocablos que hablan y apuntan a esta misma idea. Privados de la gloria de Dios. Lejos de la gloria de Dios. Que no pueden participar de la gloria de Dios. Esa es la expresión de la cual Pablo hace alusión en este versículo. Por cuanto todos pecaron, están lejos de la gloria de Dios. No están capacitados para participar de la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios. Queridos amigos que nos oyen en esta noche, ¿qué implicancias tiene? ¿Qué consecuencias tiene para el hombre vivir de esta manera? Separado de la gloria de Dios, apartado de la gloria de Dios, privado de participar de esta gloria de Dios. Yo noté algunas cosas que quisiera compartir esta noche con ustedes, que pueden ser algunas implicancias, algunas consecuencias, efectos que se producen en las personas que están en esta condición, que están en esta posición, destituidos, privados de la gloria de Dios. Dos de ellas ya las podemos ver en Génesis. Desnudos. Se sienten desnudos, carentes de todo, necesitados de todo, desnudos. Y eso trae como consecuencia, en el caso de Adán y también en el de todos los hombres, un sentimiento de vergüenza, avergonzados. Y esa vergüenza muchas veces se cubre con caretas, tal cual lo usaban los antiguos actores griegos, que usaban caretas, ¿sí? Caretas que representaban estados de ánimo distintos. Eso, las caretas, sirven para ocultar
la vergüenza que sentimos, la vergüenza que el hombre siente en lo más íntimo de su corazón, en su fuero interno, producto del pecado. No puede estar cerca de Dios. No puede, porque el pecado le es un obstáculo para poder presentarse ante el Dios Altísimo. Y ocultan eso con caretas, con caretas. Miedo, miedo. El miedo paraliza. El miedo que provoca entonces esa parálisis en muchas acciones que el hombre puede realizar. Y ese miedo tratamos también de alguna forma de mitigarlo con una serie de acciones que el hombre empezó a realizar. Como ya no contaba con la protección de Dios, el hombre empezó entonces a hacer cosas para no sentir ese miedo. Y empezó a generar armas, empezó a generar herramientas que le sirvieran para poder defenderse de los enemigos probables o posibles, y así estar mucho más tranquilos y dormir más tranquilos. Miedo, inseguridades, cansancio, estar cargados por una serie de cosas que vivimos en el día a día, cargados, cansados, esclavos del pecado, esclavos del pecado, no pudiendo salir de este vicio que nos tiene atados, de ese pecado que nos tiene allí siempre cautivos, y que cuando incluso haya momentos de lucidez, que queremos salir de ahí, pero no podemos salir de ahí. Esclavos del pecado. Esclavos. Muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Eso también se cumplió con Adán. Adán no murió físicamente, pero espiritualmente sí murió. El pecado, la paga del pecado es muerte, no solamente física, sino que también espiritual. Muertos. El apóstol Pablo habla de que antes de conocer al Señor, en esta condición en la cual Adán se encontraba y se encuentran también todos los hombres y mujeres que aún no conocen a Jesús, su condición es una condición de muerte. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición. Muertos. Delante de Dios, muertos. Condenados. Condenados completa y absolutamente. Una condena sobre las cabezas de aquellos que están en pecado. Eso es lo que existe. Esa es la condición real. ¿Se da cuenta, estimado amigo? Esta es la condición de los hombres y mujeres sin Dios, que a causa del pecado han sido destituidos, privados de la gloria de Dios, de participar de esta gloria de Dios. Por lo tanto, cobra relevancia esta pregunta hoy también. ¿Dónde estás tú? Si tan solo conociéramos, si tan solo tú, estimado amigo, conociera cuál es tu real estado, tu estado espiritual, tu estado delante de Dios, correrías hoy mismo a Dios. Correrías buscando salvarte de esta condición. Pedirías y dirías, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo salgo de todo esto? ¿Quién me puede ayudar? Necesito salir de aquí. Si tan solo nos diéramos cuenta, y se diera cuenta usted, amigo, ¿cuál es su estado? ¿En qué posición estás hoy delante de Dios? Lo que yo he dicho hoy día y este listado de cosas que he dicho son algunos elementos, son algunas cosas
que hablan del real estado de un hombre sin Dios, privado de Dios, alejado de Dios a causa del pecado. Esto sería muy, muy lamentable, es muy lamentable. Es terrible, es terrible vivir la vida así, terminar la vida así. Que tu paso por esta tierra, por este mundo, sea dentro de esta posición, dentro de esta condición. Vivir toda la vida privado de la gloria de Dios, eso no es vida. Vivir toda tu vida creyendo que estás haciendo el bien y no lo estás haciendo. Creyendo que estás haciendo lo correcto y no haces lo correcto. Creyendo que te vas a ir al cielo por tus buenas acciones cuando lo que te espera es el infierno. ¡Qué tragedia! Es por eso que hoy Dios viene a ti con esta palabra. Es por eso que hoy día Dios viene a ti a decirte una vez más, a preguntarte una vez más, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Es como, quiero que te des cuenta, ¿dónde estás? Quiero que seas consciente de dónde estás parado hoy. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu posición frente a mí? Dice el Señor. Pero esto no acaba aquí. Gracias a Dios, porque esto no acaba aquí. Si la historia y tu historia acabara aquí, sería lamentable, sería una tragedia. No habría escapatoria alguna. Los hombres no tendrían ninguna escapatoria. Todos están condenados. Todos están fuera de la gloria de Dios. Nadie puede participar de la gloria de Dios en esta condición, en este estado, en esta posición. Haríamos lo que hizo Adán, y el hombre ha hecho siempre lo que hizo Adán. El patrón es el mismo: coser hojas de higuera, tratar de cubrir la desnudez, taparse, cubrirse, esconderse de Dios, vivir una vida escondiéndose de Dios en tantos argumentos pueriles, argumentos baladí, argumentos que no tienen ninguna importancia delante de Dios, haciendo acciones que nada justificarán tus malos pensamientos, tus malos deseos. Pero Dios ha dado una solución. Dios ha dado una escapatoria. Dios ha dado una salida. Y esa salida, esa escapatoria de esta posición, para que tú salgas de esta terrible condición, de esta terrible posición, no es más ni menos que nuestro amado Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare no tendrá nada más, no necesitará nada más, porque en mí tendrá buenos pastos y vendrá y estará ahí. Él es la puerta de entrada a una nueva posición. Por favor, acompáñeme a leer Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer aquí lo que el apóstol Pablo nos dice con respecto a este punto. Romanos capítulo 5, verso 17. Escuche con atención, estimado oyente y amigo. Pues si por la transgresión de uno solo, este uno solo es Adán. Adán transgredió, Adán pecó. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Adán nos dejó en una situación trágica. Adán nos dejó en una situación
más que compleja. Adán nos dejó condenados delante de Dios. Y no había nada más que hacer. Esa era la situación del hombre delante de Dios. Y es hoy todavía la situación del hombre delante de Dios. Pero tal como Pablo señala en los versículos que leímos, por la justicia de uno, aleluya, por la justicia de uno, y ese uno es el Señor Jesucristo. Por la justicia de uno, porque Él hizo justicia, porque Él es la justicia de Dios, porque Él pagó el precio que había que pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Efesios 2, 12 y 13. Vamos a leer también aquí esta carta a los Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se da cuenta, amigo? Esta es tu posición. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si no tienes a Dios, no tienes esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, mire esta expresión, estabais lejos. Es lo mismo que estar destituidos, privados, lejos de la gloria de Dios. Ustedes que antes estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es el mayor milagro que jamás haya existido y jamás existirá en todo el universo. Que hombres pecadores, destituidos de la gloria de Dios, lejos de Dios, hayan sido ahora hechos cercanos por la sangre del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Este es un cambio de posición absoluto. Pasar de un estado a otro, de un estado de condenación, ahora a un estado distinto, a un estado de redención, a un estado de salvación. Quisiera decirte estas últimas palabras, querido amigo, personas que nos oyen. Decíamos y veíamos los efectos, las consecuencias que tiene estar destituido de la gloria de Dios. Y yo di un listado que de alguna forma representa esas implicancias de estar lejos de la gloria de Dios. Pero para cada una de estas, en Cristo Jesús, ahora en Cristo, el Señor se encarga de suplir cada una de esas carencias que puede tener un hombre sin Dios. Porque si estás desnudo, tal como Adán estaba desnudo, ¿sabe? En Efesios 4:24 el Señor dice a través de Pablo, vestidos del nuevo hombre. Tú que estás desnudo, puedes vestirte, pero no con hojas de higuera. Tú que estás desnudo delante de Dios, puedes vestirte ahora, no con tus buenas obras y acciones justas según tu propia prudencia, porque de nada te servirán aquel día. Pero puedes vestirte de Cristo, puedes vestirte de Él mismo, vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Gloria al Señor. Tú que sientes vergüenza por el pecado y tal vez en tu corazón está este argumento de decir, pero ¿cómo me voy a acercar a Dios yo? Si soy un hombre tan pecador, un hombre que ha pecado tanto, que ha hecho tantas cosas malas. No tengo la posibilidad de acercarme a Dios. Dios ni siquiera me recibiría. Mire lo que dice el Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y mira aquí, y el que levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza, Él es el Señor. El que me dice ya no tengas vergüenza. La vergüenza hace andar con la cabeza gacha, con la cerviz hacia abajo, mirando hacia el suelo, porque no puedo levantar mi cabeza a causa de la vergüenza del pecado.
Pero ahora Cristo te dice esto: levanta tu cabeza. Yo levantaré tu cabeza, quitaré la vergüenza del pecado. Si tan solo te acercas a mí y vienes a mí, vienes a la cruz, yo quitaré la vergüenza que pesa sobre tu rostro. Levantaré tu cabeza. Aleluya. Miedo. Miedo. El hombre tiene miedo, ya lo decíamos. Pero el Salmo 23 nos dice que su vara y su callado nos infundirán aliento. Él nos dará aliento. Él confortará nuestra alma, renovará nuestras fuerzas. No tendremos temor alguno, porque tú estarás conmigo. Su presencia quita todo el temor, quita todo miedo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Cansancio. Cuán cansado te has sentido por causa del pecado. Tal vez ni siquiera sepas la causa de tu cansancio. Tal vez ni siquiera conozcas por qué estás tan cargado, tan tenso todo el tiempo. Déjame decir que ese es el pecado que provoca eso en tu corazón y en tu vida misma. Pero también hay una respuesta de parte de Dios a eso, una salida. Nuestro hermano nos compartía estos días esta palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Cristo hay descanso para tu alma abatida, para tu alma cansada, para tu alma trabajada. En Cristo hay descanso. Él te ofrece el descanso. Esclavo del pecado. El Señor dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, el Hijo quiere libertarte, amigo, oyente. El Hijo quiere libertarte. Jesús quiere darte libertad, que seas libre del pecado, que ya no vivas en este círculo vicioso de que vas a pecar y vas a pecar de nuevo y que quieres salir y no puedes, y te pasas la vida dando vueltas, girando con tus buenas intenciones de querer salir del pecado y no puedes. Amigo, estimado, si el Hijo os libertare, si Jesús te libertare, seréis verdaderamente libres. Muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos, y así estás tú hoy, que no has recibido a Jesús en tu corazón, muerto. Pero mira lo que dice el Señor en su palabra. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. La vida no proviene de otra fuente, sino de la fuente de toda vida, que es Dios mismo. Él nos da la vida. Él es la vida. Así que acércate al Señor y Él te dará vida. Condenados, por supuesto. Condenados es el estado de todo hombre y toda mujer que no conoce al Señor. Condenado. Pero mira lo que dice ahora en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Querido, ¿quién te condenará? Si estás en Cristo Jesús, si has creído al anuncio del Evangelio, si has creído en el Salvador del mundo, si has hecho tuyo el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿quién te condenará? Si Cristo es el que murió y resucitó por todos nosotros y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo a favor nuestro. Gloria a Dios. ¿Qué harás? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Cuál va a ser tu respuesta a esta pregunta?
¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Querido amigo, amiga, oyentes, si tu condición y si tu estado, al escuchar esta palabra, descubres que tu estado es el estado de Adán, que has estado todo este tiempo escondiéndote de Dios, que has estado todo este tiempo cosiendo hojas de higuera para ocultar tu desnudez, si has estado todo este tiempo con alguna de estas características del listado que recién mencionamos, te tengo que decir en esta noche lo siguiente. Sí, todo eso es verdad. Estás muerto, estás condenado, pero hay una posibilidad de redención para ti. Hay una posibilidad de que te redimas, y no es por tus buenas obras, sino está en que aceptes a Jesús como tu Salvador y Señor. Es que mires a la cruz del Calvario y puedas ver allí a uno que sufrió por ti, a uno que murió por ti, a uno que dio su vida por ti, porque te amó. Por eso hoy nuevamente Él pregunta esto: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estarás cuando Cristo vuelva? ¿Cuál será la posición en la cual Dios te va a encontrar cuando Él venga? Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando eso ocurra, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Que el Señor te socorra y que por esta palabra sea alumbrado tu corazón. Y que por esta palabra, al oírla, el Señor te dé el don de la fe, para que puedas creer en Jesucristo el Señor, para que puedas hacerlo tu Salvador. Y entonces, cuando eso ocurra, el impacto de vida llegará a tu corazón. Entonces los miedos se van a ir. Entonces te vas a sentir más descansado porque Él te hará descansar. Entonces, solo entonces, Él levantará tu cabeza, enjugará toda lágrima de tus ojos. Oh, gloria a Dios. Ruego al Espíritu Santo que use esta palabra y esta instancia para que puedas creer en aquel a quien Dios envió a dar su vida por ti. Que el Señor te bendiga. Amén.